¿Saben quién sabe todo esto? ¿Quién sabe? El queridísimo y prestigiosísimo y siempre interesante escuchar, y es mi amigo, y yo lo quiero, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso al querido Alberto Rujolequier. Alberto. ¿Cómo están? Saludos a toda la gente de la mesa. Demasiado honores que no me merezco. ¿Cómo está, querido? Pero ¿cómo no se lo va a merecer usted? Por favor. Por favor. Ya le dije que lo extraño y que lo quiero en esta mesa y usted no viene. Bueno, coordinemos y voy a ir personalmente. ¿Qué te parece? Por favor. Yo lo que ponerle, no hay chance una vez en la semana, entre las 11 y las 14. ¿No podría venir? Pongamos un día fijo y yo lo cumplo. Listo. ¿Okay? Listo, quedamos así. Los martes. Mira, hoy es martes. Esto me hasta agosto, porque la primera semana de septiembre estoy en el exterior. Ya se me va la mierda de vuelta, no te puedo creer. Vive viajando y la pasa tan mal Alberto Rujolequier. Bueno, Rusco, ¿qué hacemos con la Argentina? Bueno, en principio, como bien dijeron ustedes, y vos también, Leito, el dólar está en este momento, digamos, la información es de hace 2 minutos, quizás subió, no sé, 715 pesos en el paralelo. Sí. Y digamos, no está más caro todavía el dólar turista, porque una de las percepciones que le habían aplicado hace poquito tiempo, un 25% adicional, la bajaron al 5%. Por eso el turista está, creo que 6.50, 6.60, algo por el estilo. De todas maneras, el tema es el siguiente. Ayer el gobierno blanqueó una imposición que era un secreto a voces, que el Fondo Monetario Internacional había puesto como condiciones para liberar un poco los fondos frescos. Los fondos frescos que son un movimiento contable, porque el fondo libera fondos frescos para cobrarse la misma deuda que vence a los pocos días. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, te doy para que me pagues. Exactamente. En realidad es una refinanciación. No entras en default, no entras en mora y seguís con este sistemita de que estás al día en tus cuentas. Y agrandás la deuda, aparte. Lo concreto que lo que el Fondo Monetario básicamente le exigía a Argentina hace tiempo es la típica receta del Fondo Monetario. Argentina tenía un atraso cambiario evidente. Entonces le pidió devaluación, le pidió unificación del tipo cambiario, le pidió ajuste del gasto, léase, digamos, por lo menos cumplir el déficit fiscal. Vos sabés que esto es una mala palabra en la Argentina. El gasto no baja nunca, el déficit tampoco. En consecuencia, el Fondo Monetario le dijo, bueno, las metas a las cuales Argentina se comprometió era el 1,9% en este año, pero sabemos que por lo menos este año ya el déficit va a estar en no menos del 2,5%. Entonces Argentina no cumplía ni con la devaluación, ni con la unificación cambiaria, no cumplía con el ajuste del gasto, no cumplía tampoco con la acumulación de reservas, no cumplía con la emisión. En pocas palabras, Argentina es un defaultador serial. No cumple nunca nada, ni siquiera lo comprometido. La verdad que es un código de sugerencias para Argentina todo lo que le piden. Lo concreto es que los fondos frescos que en Argentina está desesperadamente necesitando para no entrar en default con el Fondo Monetario, estamos hablando de una cifra cercana a 10.500 millones de dólares para hacer frente a pago de los compromisos. ¿Correcto? Entonces el Fondo Monetario le dijo, ¿sabes que en el Fondo Monetario hay 2 niveles? Uno es el nivel técnico, es el staff. Ahí se denomina lo que se llama Staff Level Agreement. Hacen un acuerdo los niveles técnicos, pero luego los someten a votación y aprobación al directorio. En el directorio hay un grupo de países más importantes que son los que cortan el bacalao. Entonces le dijeron que nosotros en principio a nivel técnico le aprobamos los acuerdos con usted, le vamos a liberar los fondos en la medida de que antes que se reúna a fin de agosto el directorio del Fondo Monetario, ustedes van a tener que por lo menos aplicar y oficializar un par de cosas. Ya el primer tema lo hizo ayer a las 10, 11 de la mañana y apareció en la pantalla del Banco Central una devaluación del 22,14%, llevando el dólar mayorista a 350 y a 365,50 centavos el dólar minorista. Y dijo el Banco Central, dijo el Ministerio de Economía, este es el dólar hasta octubre. Claro, la primera pregunta que yo hago, ¿octubre primero o octubre 31? Claro. No, octubre 22, según dijeron. Bueno, no sirve para nada. Y te voy a explicar por qué. Primero que un plan económico, el plan económico argentino no existe. Cuando vos haces una devaluación a lo locura, en forma precipitada, o por lo menos de esta manera, descolgada de un plan económico, lo único que hace es provocar más inflación todavía. Y pruebas al canto. Si esto voy a mantenerlo hasta el 22 de octubre y hacer la devaluación anunciada fue el día 14 de agosto, estoy hablando de que voy a tener 60, 70 días clavado el dólar en este valor. Pero resulta ser que el pequeño detalle
que esta semana tienen que anunciar la inflación de julio. Hoy. Bueno, hoy, correcto. Curiosamente tenía que ser anunciado antes de la PASO, pero bueno, otra avivada más. Supongamos que esté en el orden del 7%. Tampoco le dio tanto resultado en no anunciarlo, Rusco. Claro, bueno, supongamos que fuera un 7%. Sí. Agosto, ¿están todos ahí agarrados? Agosto va a pasar mal los 2 dígitos, ¿no, Alberto? Mirá, ya se habla de 2 dígitos seguro. Lo que se habla es que no empiece con el número 2. Claro. Bueno, estamos hablando de devaluación del 22% y eso va a ser trasladado, yo creo, prácticamente directo a los precios. Ahora voy a eso. Es correcto, ahora voy a eso. Entonces, si agosto, déjame ser muy conservador, 13, 14%, agosto, 7 tenés julio, ya estás en un 20%. Sí. Se comió la devaluación de ayer, pero septiembre, cualquier analista privado que está haciendo los cálculos no le da alejado del 20%. En este momento, en el día de hoy, está reunido el Ministerio, la Secretaría de Comercio Interior con las empresas, porque el día de hoy, casualmente, termina el sistema de precios justos. Sí. Y entonces las empresas dijeron, se terminó los precios justos, tenemos que eventualmente subir los precios. Con 2 situaciones. Primero, que hace un par de días, hace 3, 4 semanas, el gobierno encima colocó un impuesto adicional a las importaciones del 7.5%. La importación de los servicios tenía un recargo adicional del 25%. Entonces las empresas dicen, nos estamos comiendo ahora 7,5% más del último impuesto que colocó hace 20 días el gobierno. Encima la devaluación del 22%, hoy termina a precios justos. Entonces el gobierno desesperadamente lo que hizo es reunirse, está reunido con los comerciantes, básicamente supermercados y cámaras empresarias, para ver cómo va a ser la suba para los próximos tiempos. Lo que hay que entender es que Argentina está intentando lo que está fracasando ya hace décadas y que cualquier país que lo intenta no sirve absolutamente para nada. Argentina es la eternización del fracaso, porque la verdad es que la economía nunca se maneja con la policía. Esto yo lo aprendí cuando un gran economista que ya falleció en la Universidad de Buenos Aires decía, la economía no se puede manejar con la policía, la economía tiene reglas económicas, que desoírlas es realmente estrellarse contra un témpano, y es lo que está sucediendo en la República Argentina. Entonces, ayer la devaluación del 22,14% va a quedar posiblemente más que superada por la inflación de los próximos 60 días, como mínimo anulada. Con lo cual, encima, los precios justos vencen, hay que ajustar precios. Esto va a tener, obviamente, con toda razón, que los sindicatos van a decir, señores, tenemos que reabrir paritarias, esta inflación está corriendo ya a un ritmo del 160 anual. Cuando ves, por ejemplo, vos dijiste, del 118% de tasa que establece el Banco Central, tiene una tasa efectiva del 200%. 209 da. Ese 118%. Perdón, Albert, perdón. Expliquémosle a la gente, el que no sabe lo que significa una tasa del 209 para el plazo fijo. Digamos, vos depositas 100, plazo fijo. Depositas 100. Yo te lo renuevo como hace el Banco Central cada 7 días. Sí. ¿Sí? Y vuelvo a reinvertir el interés. Termino con una tasa de interés del 200%. Sí, cada 30 días también. Porque el interés sigue generando interés. Eso se llama tasa efectiva. A esa tasa, más que la masacran a la gente, está pagando la gente cuando paga el mínimo de la tarjeta de crédito. ¿Viste? Paga el mínimo y seguís adelante. Sí. Nunca terminás. Porque está absolutamente probado matemáticamente que este tipo de tasas de interés son totalmente usurarias y no existe, por más que estés en una paritaria muy importante, que tu sueldo suba al ritmo que vos estás subiendo la tasa de interés. Con lo cual, la tarjeta de crédito se va a transformar en una guillotina para aquellas personas que están pagando el mínimo, a no ser que la deuda que tengan sea muy pequeña. Atención con este tema. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Argentina está totalmente en agua de borraja, la macroeconomía totalmente destruida. Totalmente destruida. Argentina necesita barajar y dar de nuevo y volver a armar una economía que no va a tener nada que ver ni con los controles, ni con esta locura de mandar la policía a las casas de cambio, ni ponerle precios políticos absolutamente a nada. Casualmente, fíjate vos, que Matías Tombolini, que es el secretario de Comercio Interior, en este momento tiene intervenido la Secretaría, porque ahora está negociando con las empresas Guillermo Michel, que es el titular de la aduana, que es una manera de decir, no le doy una patada a Matías Tombolini porque, claro, 60 días antes de la PASO no voy a provocar una grieta más, pero lo que le hicieron es intervenirle esta Secretaría. En pocas palabras, Argentina tiene que barajar
y dar absolutamente de nuevo. Argentina tiene un gasto público que no puede pagar. ¿Pero qué significa barajar y dar de nuevo, Rusco? Barajar y dar de nuevo, por ejemplo, ¿qué vas a hacer con las empresas públicas que pierden 5.000 millones de dólares por año? Por ejemplo, tenés que planteártelo. Esto implica, ¿qué vas a hacer con los trenes? Aerolíneas, por ejemplo. Aerolíneas, que es el gran, la gran disyuntiva que apareció ahí en el medio. Mira, yo te hago una pregunta. ¿Vos creés que los brasileños tienen amor a su tierra? Son muy fanáticos los brasileños. Sí. ¿Tienen aerolínea de bandera? No hay aerolínea de bandera. Los americanos son fanáticos de Estados Unidos. ¿Tienen aerolínea de bandera? No la tienen. La pregunta es, ¿la querés tener? No tengo ningún problema en tenerla. Pero no tenés por qué gastarte $1,5 millones de dólares por día para mantener una aerolínea que está superpoblada de empleados, una parte de ellos brillantes y otra parte ñoquis, que son simplemente un recicladero de desempleados políticos que están ahí y utilizando la empresa como si fuera una empresa privada. En pocas palabras, ¿querés tener una empresa del Estado? Bárbaro. Por lo menos no pierdas plata. Un país cuyos chicos, el 60%, no come 4 comidas por día, vos no puedes darte el lujo de perder en una aerolínea $1,5 millones de dólares para que viajen los ricos y los pobres sigan subsidiándola. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué vas a hacer con los trenes? 30.000 empleados. ¿Querés tener trenes? Bárbaro. ¿Qué pasó con Argentina? Argentina tiene una red ferroviaria maravillosa. Algo va a haber que hacer. Acá Argentina dice, esto no se puede, esto no se puede. Bueno, como nada se pudo, lo que sí se pudo es fabricar más pobres. Lo que sí se pudo fue fabricar más pobres. Si Argentina en la década del 70 tenía un 4% de pobreza, Leito, 4%, y me vienen a mí a contar de que siempre con explicaciones, ahora Argentina está arañando el 50%, y déjame que no haga los números muy finitos, porque si no este número del 50 lo pasé hace rato. ¿Me captás? Entonces digo, un país que hizo que haya más pobres, 10 veces más de pobres, todavía viene a explicar y tratar de justificar que el Estado es un recicladero de ñoquis, organismos que no sirven para nada, una burocracia que es espantosa. Estamos totalmente locos acá, estamos totalmente locos. Esto respecto a un tema. Entonces digo, la política al servicio de quién está. Está al servicio de un grupo político que obviamente hace negocios maravillosos y se termina prácticamente convirtiendo en un recicladero de empleo. Pero pregunto, ¿por qué nadie dice que en los últimos 10 años no creció el empleo privado? No creció el empleo privado, Leo. Entonces, si el empleo privado no crece, vos no podés suponer que haber crecido la planta de empleados públicos, los empleados públicos no crean riqueza. Claro. Los empleados públicos no crean riqueza, no es una crítica, es una observación. La riqueza la crea el sector privado. En consecuencia, tenés usted más, no sé, 2 millones más de empleados públicos en 10 años. ¿Y en qué se tradujo eso? En nada. ¿Se tradujo a mayor Producto Bruto? No. Y si el Producto Bruto yo te lo coloco a valores constantes de la década del 80, Argentina posiblemente tenga en valores constantes solo el 40% del Producto Bruto de la década del 80, sin dejar de lado que la población crece al 1,2% anual. Entonces, cuando vos decís, este año crezco el 2%, cosa que no va a ser así, pero el 1,2% es la mayor cantidad de gente. Entonces, Argentina no tiene casi crecimiento. Un país que sube la población, no crece, está atrás, absolutamente atrás de todo, se endeuda porque la verdad es que no quiere bajar el gasto, y si no se endeuda, emite, y se emite, tiene inflación. La inflación se lo pasás a la población, y la inflación, ¿quién la sufre? La inflación la sufre la gente pobre. Claro. Al rico no le vas a sacar un mango, Al que tiene en serio la plata, la inflación no le va a afectar demasiado, por no decirte absolutamente nada. Entonces la pregunta es, si Argentina no se pone las pilas y se da cuenta que hay que empezar de nuevo, ¿crees que tiene una cosa? Mira, alguna gente se va a enojar. Hay simplemente que leer las bases de Juan Bautista Alberdi. Alberdi escribió cosas maravillosas que si Argentina por lo menos aplicara una parte de lo que escribió Alberdi, estaríamos totalmente en otra situación. ¿Cómo me gusta escucharte, Rusco, siempre? ¿Cómo me gusta? Digo, por la claridad, ¿no? Básicamente, después el que está escuchando, seguramente cada economista tiene una visión diferente de las cosas. Yo no veo salida. Vos me preguntás a mí, económicamente, porque siempre tengo la sensación de que hay que ayudar a los que menos tienen, eso es lógico, ¿no? ¿Pero quiénes son los que menos tienen? Los que menos tienen, los que viven en una villa, los que menos tienen, el que no llega a fin de mes, el que menos tiene... yo me considero hoy de los que menos tengo. Si yo pagaba de luz
hasta el mes pasado 7.000 pesos y este mes me vino 16, porque se les ocurrió, simplemente. Estos 16 que yo pago ahora, si voy un año para atrás, eran 2.800 pesos. 2.800 pesos hace un año atrás, hoy son 16. La casa de donde viven mis hijos, con su mamá, que pago también la luz de ahí, hace un año atrás eran 5.000 pesos. Este mes vinieron 30.000 pesos. Hoy leo en la tapa de Clarín hablaba de... Te voy a dar otro dato. Escuchá, permitime, Rujo. ¿Qué? Hoy en la tapa de Clarín no está el dato confirmado, pero sí estaba en la tapa de Clarín que había suba de tarifas. Sí. O sea, no está el dato confirmado, pero Clarín ya advierte la población. De por sí te dicen, sacaron los ya subsidios. Está con el Fondo Monetario. Sí. Porque la baja del gasto público implica terminar subsidios. Y los subsidios básicamente de energía, básicamente de transporte. Esto también hay que decirlo. Ahora bien, la verdad que Argentina está pagando, en términos reales, un chiste respecto a lo que es la energía. Pero cuando yo te digo de replantear todo el esquema económico, yo te pregunto, ¿cómo vos explicar que la clase política, que están hace 40, 50 años siempre lo mismo, son mega millonarios y la gente cada vez está más pobre? Entonces, vos tenés que partir de que Argentina tiene salida. Atención, y te voy a decir por dónde está la salida. Mirá, Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas en Vaca Muerta. Solo que esta franela que hicieron en los últimos años, con esta pavada de que no, que Vaca Muerta, que sí, que no, que las empresas exteriores. Sí, querido, la YPF no tienen toda la expertise, ni siquiera el capital para explotar Vaca Muerta en el 100% de la potencialidad. Entonces tiene que hacer acuerdos con empresas privadas. Esto lo había hecho Perón en 1952, cuando privatizó la exploración del petróleo con la Chevron, que era una subsidiaria de la Standard Oil. Hoy sería Exxon, familia Rockefeller. Lo hizo Perón. Ahora, en las últimas décadas acá empezó. No, que con las empresas extranjeras no. Si no tenés un mando y no tenés la tecnología, ¿con quién vas a hacer el acuerdo? Claro. ¿Con quién vas a hacer el acuerdo? Si no te queda ahí. Segunda reserva mundial de gas. Una cuarta reserva mundial de petróleo, hablamos siempre del no convencional, lo que se llama el shale. Minería que prácticamente no se exporta nada. Chile exporta más de 40.000 millones de dólares de minería, nosotros 4.000. ¿Me puedes explicar por qué la misma cordillera, de un lado sale plata y del otro lado no sale dinero? Te voy a decir, en la frontera hitícola, el mar argentino, 5.000 kilómetros de frontera casi, depredada por la flota china, acá casi sin explotar. ¿Me querés decir por qué? Entonces la pregunta es, recursos existen, lo que no existe recursos mentales. ¿Pero por qué, Rusco? ¿Pero por qué? O sea, porque no se quiere, porque no se sabe, porque no se puede, porque... Acá hay un sesgo que estamos manejados por ignorantes. Y cuando digo por ignorantes, me refiero a esta visión maniqueísta de suponer que el Estado es omnipresente. El Estado no sabe nada, porque la verdad, ninguno de los empleados que están en el Estado no sabe ni siquiera cómo pagar una quincena en una fábrica, no sabe ni siquiera cómo tratar un proveedor, ni cómo liquidar un sueldo. Entonces estos no pueden darle clase a los empresarios de cómo manejar la economía. No digo con esto que no tiene que existir un Estado. El Estado tiene que ser puntual. ¿Dónde? Seguridad, por supuesto. Educación, por supuesto. Salud, por supuesto. Justicia, por supuesto. Basta de meter al Estado en manejo de la economía. Te meten un chanta que trae 400 chantas más al lado de él para manejar una empresa de la cual no tienen la menor idea. Llámese esto sea obras sanitarias, o llámese que sea una aerolínea, o llámese que... Fíjate el currículum de los que están manejando las empresas. No tienen la menor idea de nada. Entonces, todo el servicio de ese sesgo ideológico, el Estado tiene que regular, el Estado tiene que regular lo básico, lo mínimo, y luego dejarle libertad a la gente. Mira, Leo, vos sabés que yo viajo por todo el mundo, casualmente dentro de 2 semanas me voy a China, por un tema laboral, y después a fin de año me tengo que ir a dar unas charlas a Londres y a Bruselas. Y te voy a decir lo siguiente, países en los cuales eventualmente en su momento eran comunistas, y hablo por ejemplo de Vietnam, que me quedé 2 meses ahí trabajando con un grupo de empresas. Vietnam tiene un partido comunista, pero sin embargo, desde el punto de vista ideológico, no hay un partido único y demás. Pero hay empresas extranjeras, llámese hotelería, aerolíneas y demás, porque estos tontos no tienen nada. Saben que la riqueza hay que generarla a partir del capital. El capital puesto al servicio de la explotación bien entendida de la situación. Hablemos de Tailandia. Si querés te doy un ejemplo de Corea, que lo conozco muy bien, estuve hace 3 años, 4. Corea del Sur. Escuchá esto, Corea del Sur. Todo Corea, las 2 Coreas, todo ese territorio de Corea,
tiene 220.000 kilómetros cuadrados. ¿Ok? La provincia de Buenos Aires tiene 300.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que las dos Coreas son más pequeñas que toda la provincia de Buenos Aires. En Corea del Norte hay un régimen comunista del año 1953 cuando termina la guerra. Se hizo Corea del Norte, régimen comunista, Unión Soviética, tiene un territorio de 120.000 kilómetros cuadrados, 120.000 kilómetros y 25 millones de habitantes. Pobres como una laucha. Pobres como una laucha. No tenés una idea la hambruna que hay. Y digo hambruna, no te dejan sacar fotos. Sé de lo que hablo, estuve. No te dejan sacar fotos. Si querés ir a caminar, te ponen 2 guardias que te acompañan. ¿No es así? No podés conversar con nadie. Ahora vamos a Corea del Sur. Corea del Sur es más chica que Corea del Norte. Tiene 100.000 kilómetros cuadrados, nada más. Entre los dos son 220. Sí. 100.000 kilómetros cuadrados. ¿Sabes cuántos habitantes viven en Corea del Sur? ¿Cuántos? 50 millones. Sí, el doble. 50 millones, más que toda la República Argentina. Sí. Ahora, cuando vamos a Seúl, Corea del Sur, parece, Nueva York parece la Villa 31 al lado de Corea del Sur, si te descuidas. ¿Por qué? Ven la magnificencia, es la octava economía del mundo, Corea del Sur, la octava economía del mundo, industria pesada, no solamente automotriz, te estoy hablando de tecnología, te estoy hablando de maquinaria pesada, te estoy hablando de ingeniería naval. Eran pobres como una laucha en la década del 70, decidieron hacer algo diferente. Ahora fíjate vos, los ciudadanos de Corea del Norte, por la hambruna que tienen, hace décadas son 2 centímetros más pequeños que los ciudadanos de Corea del Sur. Mira. La misma etnia, diferentes regímenes económicos. Ahora yo digo, cuando los políticos hablan de algo, ¿entendés? Y dicen qué es lo que hay que hacer, ellos tendrían que poder vivir de acuerdo a lo que hay que hacer. Si ellos dicen acá en Argentina que una familia que gana 250.000 pesos con 2 hijos no es pobre, bueno, que ellos vivan con 250.000 pesos y que manden a los chicos al colegio, que les paguen la ropa, que lo hagan comer 4 veces por día y que traten de tener y que paguen un alquiler. Entonces, ¿sabes cuál es la diferencia entre un político, entre un líder y un demagogo? Es que el líder vive de acuerdo a lo que predica. Y acá estamos llenos de demagogos. Ninguno de ellos vive de acuerdo a lo que predica. Tenemos una información de último momento. Sí, Paco, información de último momento. Alberto, si querés, vos quiero ver tu opinión. El gobierno suspendió la exportación de carne por 15 días. Es una medida en contra de la inflación. No sé cuál es tu opinión y esperan un acuerdo con los frigoríficos. Mirá, te voy a explicar lo siguiente. Este sistema en la época kirchnerista lo había hecho en su momento Cristina. Sí. Esto le costó al país perder 10 millones de cabezas de ganado. Argentina tenía más de 60 millones de cabezas de ganado y todavía no las pudo recuperar totalmente. ¿Por qué? Porque dijeron, señores, como el dólar está ahora un poquito más competitivo, ¿qué hace el productor de carne? Quiere exportar, porque cobra a 350 pesos el dólar. La semana pasada lo tenía a 298 pesos. Entonces el gobierno dice, no, si este tipo me exporta la carne, va a desabastecer el mercado interno. Si desabastece el mercado interno, el productor que dice, entonces yo subo el mercado interno, si no, no me conviene mandar la carne al mercado de Cañuelas, por ejemplo. Directamente lo que hago, lo exporto. Entonces el gobierno que dice, no exportes, manda la carne al mercado interno, con lo cual, ¿vos qué hacés? Empezás a sacrificar la vaca, dólares no va a haber exportación, dólares no van a entrar. Fíjate vos, todo lo que hace el gobierno no sirve para nada, porque este gobierno perdió. Y no lo digo desde el punto de vista ideológico, ni siquiera partidario. Porque si este gobierno hubiera sido el que sea y hubiera hecho esto, lo estaría criticando exactamente igual. Este gobierno no puede hacer nada porque no tiene experiencia, no tiene conocimiento, no tiene expertise, y tiene un sesgo ideológico. Cuando vos estás con una venda ideológica, te das cuenta que no podés seguir adelante. Y lo que en la economía es terrible y letal es no tener credibilidad. Cuando vos no tenés credibilidad, no puedes hacer absolutamente nada. Por eso digo que desgraciadamente Argentina vamos a seguir a los saltos hasta que exista un nuevo gobierno y rogando, y ojalá que el que venga tenga muy claro lo que tiene que hacer, porque si la oposición gana, que tenga muy en claro lo que se va a enfrentar. Un banco central que está quebrado en pesos, quebrado en dólares. El año pasado Argentina tuvo un superávit comercial de 6.900 millones de dólares. En el año 2021 habían sido 11.000. El primer semestre de este año estamos abajo en 5.000 millones de dólares. En contra, no tenemos un dólar, estamos en contra porque tenemos déficit comercial y encima prohibimos la exportación. ¿Sabes lo que hicieron otros países después de la guerra? Exportaban, y si la persona que vivía acá en el país, de ellos, no podía consumir ese producto porque había que exportarlo, bueno, se exportaba porque hacía falta dólares para seguir motorizando todo el aparato económico. Porque yo pregunto,
Yo pregunto, ¿vos creés que sin dólares vas a poder tener remedios? La droga base viene del exterior. Aparatología para medicina. ¿Cuántos insumos médicos están en peligro? Las prepagas mismas están diciendo que a veces hay tratamientos que no lo pueden hacer porque no hay dólares, y no hay dólares porque está cerrada la importación, y está cerrada porque acá hay una visión que produjo que el país llegó a una encerrona. Y si acá nosotros no sabemos que esto es así, lo que vamos a seguir es hablando nuevamente de lo mismo. Digo, en definitiva, para ir cerrando, es que si vas a volver a repetir los mismos errores, vas a tener siempre la misma encerrona. No va a haber salida. ¿Argentina tiene la posibilidad? Claro que tiene la posibilidad. Pero también te voy a decir lo siguiente. La vida es como un restaurante. Nadie se levanta sin pagar la cuenta. Porque si los ciudadanos votaron lo que votaron a través de las décadas, se van a tener que hacer cargo con el dolor de los líderes que han elegido. Hasta que en algún momento aprendamos de que algo nuevo tenemos que hacer. ¿Cómo ves la posibilidad, para cerrar, Rusco, ya, de Milei presidente? ¿Qué sé yo? Mira, yo aprendí lo siguiente, que generalmente... Vos lo conocés a Javier, hemos estado juntos con Javier. No, ya sé, mira, yo sé que lo hemos entrevistado. El tema es el siguiente. Vos sabés que Milei, por ejemplo, una cantidad de cosas que dice, veamos, el tema de eliminar el Banco Central. El Banco Central tiene un endeudamiento formidable en pesos. Sí. Formidable, ¿eh? Imposible, sí, imposible pago. 30 billones de pesos, una cosa así, ¿puede ser? Sí, es una cosa, no sé, serán 40 mil millones de dólares. Sí. Correcto. Digamos, 3 veces la base monetaria. Si vos la pagás, inundás de pesos el mercado. Si decís, no quiero pagar más intereses. Sí. Si vos emitís esos pesos, provocás una hiper. Sí. Bien. ¿Qué haces? ¿Lo seguís refinanciando? ¿A qué tasa? Con estas tasas, en un año los 30 se te hacen 60. Entonces, algunos economistas dicen, y bueno, quizás habrá llegado, no digo que habría que hacerlo, digo, la hora de Remeslenikov. Toma un bono a los bancos y después relate con los ahorristas. Hay que empezar a tomar medidas de fondo. No digo que vamos a tener que hacer eso, pero digo, te entregan Milei dice, el Banco Central hay que cerrarlo. Vamos a dolarizar la economía, pero para dolarizar tenés que tener dólares. El Banco Central está de 10 y 12 mil millones de dólares negativos. Él dice que lo tiene de los mercados privados. Dice que de los mercados lo tiene. Claro, pero el tema es el siguiente. Vos ya lo invocaste a los privados cuando fue en la época de Macri, que se hizo un blanqueo. Se blanquearon 112 mil millones de dólares. ¿Correcto? En aquel momento, Macri bajó posteriormente el impuesto a los bienes personales al 0,25%. Y después este gobierno lo que hizo, los bienes personales los llevó al 2,25%, subió 10 veces la tasa de impuestos. No los invocás más a los tipos de afuera. Hay un montón, posiblemente quedó 2 veces más de capitales sin blanquear. Pero ¿cómo lo haces ahora que blanqueen? Cualquier gobierno... Rusco, para dolarizar la economía argentina, ¿qué cantidad de dólares hace falta? Para contestarte eso, te voy a decir lo siguiente. ¿A qué tipo de cambio? No sé, porque no sé cómo funciona. Porque yo digo, dolarización, que es que la gente tenga dólares en la mano y pague con dólares. Si el tipo, un ejemplo, ¿qué vas a hacer con el Banco Central? ¿Le vas a dar el dinero, le vas a emitir, por ejemplo, y le vas a dar a los ahorristas el dinero? ¿O vas a dolarizar solamente la base monetaria y le vas a dar un bono a los bancos? Porque si no, estamos hablando de un tipo de cambio de 4 o 5 mil. Vos escuchaste lo que te estoy hablando, ¿no? 4 o 5 mil pesos cada dólar. O 3.000. Algunos dicen no menos de 2.500. Bueno, el último cambio... Si dolarizás solamente la base monetaria, o si dolarizás, además de la base monetaria, toda la deuda del central. El último cambio de moneda que tuvimos fue 10.000. Sí. ¿Qué? El último cambio de moneda que tuvimos fue 10.000. Sí, eran otras cosas, 10.000 contra qué. Lo que te quiero decir, el país llegó a una macro tan destruida. No estamos hablando de un tema ideológico, estamos hablando de mala praxis. Producto de una ceguera ideológica. Mirá, en definitiva, la ceguera ideológica es una de las tantas formas de ser un perfecto idiota. ¿Me entendés? Esto es así. La economía tiene sus reglas de funcionamiento, están probadas. ¿Qué vamos a discutir? Yo no voy a discutir con ningún político de turno que la emisión no genere inflación. Bueno, voy a discutir con un par mío. Pero no con una persona que lo único que hizo fue militar en una unidad básica.
dicho hecho con respeto. ¿Sí? Yo no voy a discutir con un médico cómo hay que hacer una operación o con un cirujano. Hay que discutir entre pares. Entonces, la emisión es un fenómeno, la inflación es un fenómeno monetario. Esto ya, Milton Friedman ganó un premio Nobel hace décadas por este tema. Está probado, chicos. Esto está probado. Acá seguimos emitiendo. Hay una bola gigantesca de plata que no significa para nada. ¿O a título de qué crees que el peso argentino no sirve para absolutamente, ni siquiera a veces en las provincias del norte? En la provincia del norte, si venís, te quieren cobrar, paga en pesos bolivianos, por ejemplo. Si no tenés dólares, paga en bolivianos. Pesos argentinos no quieren. La última, Rujo, no vamos. La última, sí. Una palabra, sí. Lo tenés que definir con una sola palabra, a Sergio Massa. Acomodaticio. Rusco, te quiero mucho. Te quiero. Un abrazo. Chao, chicos. Gracias por el encuentro. Alberto Rusco le quiere, economista de lo más prestigioso tiene nuestro país.